universitario de alrededor de 28 años en algunas universidades del país. Me desempeño actualmente en la Uniandes por 7 años consecutivos en algunas materias. Soy fiscal de Chimborazo, 8 años y medio en delincuencia organizada y recién hace casi un año en tránsito. Sin embargo, he sido invitado a foros de esta naturaleza y casi en todas las áreas hemos incursionado. Esperamos de una o de otra manera satisfacer a cada uno de ustedes en esta área y en esta inquietud. Evidentemente, la violencia intrafamiliar es una pandemia del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. Todos quienes estamos viviendo cada día la investigación del delito, la investigación criminal, nos preocupamos rotundamente porque hechos de violencia intrafamiliar son de 10, 12, 15, 20 diarios en lo que corresponde en la Fiscalía de Chimborazo. Eso conlleva a que existe una sociedad en la cual algo está pasando. ¿Qué está sucediendo? No queremos los maridos a las mujeres, al poco tiempo se acaba el amor. No queremos los padres a los hijos porque la violencia es intrafamiliar. De todo el carajo, la patada, el puñete, mocoso, tonto, sinvergüenza, vago, todo eso se llama violencia intrafamiliar. Si no cambiamos esa mentalidad y no educamos al niño, no volvemos posiblemente a educar a la madre cuando el hijo está todavía dentro de su ser, definitivamente no parará la violencia intrafamiliar. De ahí que hace algunos años salió el tratado, que ustedes lo conocen muy bien, sobre la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Fue promulgada en agosto de 1995, salió en junio de 1994, ya para poder ayudar a la mujer en los aspectos de la prevención, porque se están violentando los derechos humanos. Yo les he dicho a mis estudiantes, y estudiantes mujeres, porque a veces las he visto con los ojos negros, y les digo, si usted permite eso como estudiante universitaria, váyase a seguir otra carrera, porque sus derechos como mujer, como ama de casa, como estudiante universitaria de Derecho, le están pegando. ¿Para qué demonios seguir una carrera de Derecho? Definitivamente, arrancar toda esa situación. Entonces sale la Convención de Belém do Pará, el instrumento en el año 94, se promulga en el 95, ya lógicamente nos está orientando a que nosotros como seres humanos debemos defender los derechos de las mujeres. Las mujeres son grupo de prioridad, no porque se dice que es el sexo débil. Bueno, la mujer ha ido evolucionando a través de los tiempos y en estos momentos estamos en igualdad de derechos. La mujer, a través de Matilde Hidalgo de Prócer, fue la primera mujer que votó en el Ecuador y empezaron a mejorarse los derechos humanos. Es decir, la mujer antes era considerada menos que un animal para muchos, inclusive para muchas civilizaciones a nivel del mundo. Sin embargo, esos derechos que tiene, esas garantías que tiene, no tiene la misma fuerza que el hombre. Me refiero a la fuerza física. Y como no tiene la fuerza física, no le puede enfrentar a puñetes. Porque una persona que violenta a la mujer no se debe llamar ser humano, en primer lugar. 2, no debe llamarse hombre, es decir, hombre con los cojones bien puestos, porque no se enfrenta a otro ser humano de las mismas características. Aquí yo veo que algunas mujeres, evidentemente, vayan viendo el tipo de violencia. Si tienen un enamorado maltratador, que del carajo le dice, ¿por qué no saliste a las 7 de la noche? Chuche tu madre. Si hay esa cosa, si hay esa palabra, ya es un violentador. Pecado capital que esa muchacha llegue al altar y se case. Así de fácil. Y si le digo esa frase, porque es una frase común que en todos lados se la dice, pero sin embargo que la mujer está viviendo esas circunstancias, vive el noviazgo así, vive el matrimonio así,
No puede estudiar la universidad porque le dicen no puedes estudiar porque tú vas a sacar el grado y después me vas a dominar. Es un violentador. Todas esas cosas definitivamente tenemos que analizarlas y tenemos que ver ya en el marco legal. Yo también les digo a los estudiantes universitarios, una mujer no puede tener un policía que la cuida las 24 horas del día. La violencia intrafamiliar es una violencia que se la hace prácticamente a puerta cerrada. No hay testigos aparte de los hijos. Entonces, si usted tiene una boleta de auxilio y del puñete la sueña y le cae a patadas, le cae a puñetes más, ¿a qué hora le auxilia el policía? Entonces todas esas boletas de auxilio van a quedar prácticamente en nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Direccionar. Ahora, ¿qué hace el legislador? El legislador está sacando leyes y recién saca y promulga la Ley Orgánica Integral para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres ahora en el 2008. Esto es recién. Esta ley se promulga. Acuérdense que teníamos la ley 103. ¿Sí se acuerdan? Esta ley la deroga la ley 103. Y antes, el Código Orgánico Integral Penal del 2014, que fue promulgado el 10 de agosto, mejor dicho, entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, ya se incorporaron nuevos tipos penales, precisamente porque el legislador está viendo algo. A ver, ¿qué más hago para ayudar a la mujer? Incorporó los tipos penales en el 157 sobre la violencia psicológica. Bien, esa es la ley promulgada el 5 de febrero del 2018. Bien, hay algunos antecedentes, vamos a ver algunos antecedentes que tienen que ver sobre la lucha de las mujeres. La mujer ha venido luchando por su integridad en muchos años, a nivel del mundo, en algunos países, como en los países de Libia y otros más, la mujer ni siquiera el rostro lo puede mostrar. La mujer ha sido tan débil que en una ocasión Jesucristo caminaba con los discípulos y le dijeron: ella es adúltera, ¿qué le hacemos? Acuérdense, estamos en el año 2018, la era cristiana, en el nacimiento de la era. Ya los hombres, apóstoles incluso, de fe, de Dios, quisieron apedrearla. ¿Y por qué no lo apedreaban al machuchín también? Claro, a la mujer sí le damos la culpabilidad, pero no a la persona que era el amante o lo que, como quieran llamarle ustedes. Bien, entonces es un poco grave la circunstancia con la mujer. Una de cada 4 mujeres ha vivido la violencia de esta persona. Una de cada 4. ¿Qué tenemos? La violencia psicológica igual. Todo el maltrato psicológico. Tonta, boba, estúpida, vaga, sinvergüenza, no trabajas, mantenida. Todo eso es violencia psicológica. Ahora muchos se sonríen porque a veces se escucha nomás, esto es normal. Los hijos escuchan normalmente esa circunstancia. Y si un hijo escucha eso, luego es el violentador en potencia. Muchas formas de violencia. El padre lo manda a comprar al hijo trago, a un hijo de 5 o 6 años. Lo está mandando y si no trae, le pega. Violencia intrafamiliar. Y esa circunstancia es normal para ese muchacho. Luego es un borracho y luego pega a su mujer y pega a sus hijos, etcétera, porque vio ese cultivo. Ese cultivo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en un país y del patriarcado y un poco de cosas. El que monta manda y un poco de cosas más. Entonces, nos hemos acostumbrado a que el hombre es el que pegue, mande y todo lo que dice, inclusive por Cuenca y en algunas partes de la sierra, de la serranía sur, dice que es normal. Maridito es. Pegue, mate, arrastre, maridito es. Entonces, estamos mal con la sociedad en ese sentido, porque hemos asumido que la violencia es algo
normal. Bueno, entonces les decía que el convenio Nomen de Para es precisamente el que nace para prevenir y eliminar y sancionar toda forma de violencia en contra de las mujeres. Se incorpora actualmente una nueva forma de violencia. Esa es la violencia en la que se martiriza económicamente a la mujer. No tengo plata para la comida, pero me tienes el almuerzo. Tú sabrás lo que haces. ¿Se han escuchado esa frase? Y carajo, no me digas nada. Miren, por último, no le dan los medios necesarios, le exigen la comida, no le tienen la comida, palo a la chola. Pobre mujer, ¿qué puede hacer? Si tiene muchachos, se puede hasta llegar a prostituir para que no le dé el marido la garrotiza muchas de las veces. Hay casos más graves que les exigen que les den trago y tú sabrás cómo sacas el trago, pero me traes la botella de trago. Miren la forma como se ha venido manejando esta situación. Bueno, esta ley prevé, esta ley nueva que la estamos viviendo actualmente, tome en cuenta que venimos por cambios, bueno, ya no es Congreso Nacional, es Asamblea Nacional, que en definitiva es lo mismo. Se acabó la 103, vino el COVID, sigue la violencia avanzando, no paran. Esto es como los accidentes de tránsito. No paran, por falta de educación de la gente, el irrespeto a la vida, el irrespeto al ser humano como tal. ¿Y qué es lo que dicen? Todos los actores deben garantizar con políticas, planes y programas la transformación de los patrones socioculturales. Todos. ¿Qué hacemos? Es un poco complejo. Si tenemos un marido violentador por 20 años, que ha venido violentando, hoy patada puñete, mañana trompudo, pasado mijita te quiero mucho, y todos solucionan debajo de las sábanas. Eso se llama el ciclo de violencia. Yo conocí a una persona que inclusive le cortaron una oreja. Hubo una denuncia penal por la mutilación de la oreja. Lógicamente estábamos hablando de cersamiento de un órgano, no era, claro, vital, pero se quedó sin oreja. A los 2 meses estaban andando cogidos de la mano y la señora ya el pelo le tapaba la oreja. Lo perdonó. El ciclo de violencia. Parece que no hay más hombres. O es tan poderosa esa cosita, eso ya es otra cosa. Claro. Muchas cosas nos vienen a la mente, ¿no es cierto? La ley establece además 3 componentes para la erradicación de la violencia. Es la atención, la protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia para garantizar la seguridad e integridad y para retomar el proyecto de vida. Pero ¿qué tenemos que hacer con la mujer? ¿Cómo la sensibilizamos para que tenga amor propio? ¿Qué hacemos? Presenta la denuncia. Al tercer día, doctorcito, quiero levantar la denuncia. Ya no quiero seguir la denuncia. Si así pasamos, ¿qué hace el Estado con esta ley? ¿Qué dicen ustedes? Si presentamos la denuncia, llegan con los ojos amoratados, prácticamente llegan con las muelas media cantidad de dentadura afuera, etc. Y una señora se alzó la blusa y me mostró que la forma como le pasaba los cuchillos cada vez que se enfadaba. Una señora que tiene alrededor de unas 50, 60 huellas en su cuerpo y seguía volviendo con el esposo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué patrones de conducta
buscamos para darle un asesoramiento a través psicológico a esa mujer, para sacarla, porque vamos a ver más adelante lo que decía Diego. Vamos a ver que esa circunstancia puede llegar a un delito muy grave. La mujer luchó por su delito. La mujer luchó porque incorpore en una normativa del Código Orgánico Integral Penal el delito que las mata. ¿Cómo se llama? Femicidio. Es decir, la mujer luchó para que se inscriba en el Código su delito de muerte. ¿Qué dicen ustedes? Claro, posiblemente es una pena mayor, pero luchó para que se incorpore su delito porque sabe, a través de todos los andamiajes que ha vivido, que sigue y va a seguir siendo violentada. Eso hay que tratar de erradicar, como le dije, con la educación. Regresamos un poquito. Ahí. Ay, se fue otra vez. Bueno, esta ley tiene un carácter orgánico. ¿Qué es orgánico? Es una ley que tiene preeminencia. 424, 425, el 425 de la Constitución de la República. Vemos que las leyes orgánicas están en el orden jerárquico. ¿En qué lugar? En el tercer lugar. Primero tenemos Constitución en el Ecuador, luego tratados y convenios internacionales. Aquí en el Ecuador, en otros países, tratados y convenios es primero porque son supranacionales. Y las leyes orgánicas están en tercer lugar en el orden jerárquico. Desarrolla principios de los derechos humanos de las mujeres y recoge disposiciones de tratados internacionales. Precisamente el que les decía, hay muchos más, pero el que más está en vigencia hoy en día y se lo utiliza en las audiencias de juicio, etcétera, etcétera, es el de Belendo para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres. Bueno, legislaciones España, México, Perú, Uruguay, Colombia, en base a los aportes normativos y las respuestas de diferentes organizaciones de mujeres. Vamos a ver el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Aquí estamos hablando de grupos vulnerables. ¿Cuáles son? Entre ellos, las niñas, los adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, en toda su diversidad. Y en los ámbitos público y privado. En especial cuando se encuentren en múltiples situaciones de vulnerabilidad. Decía que los grupos vulnerables son de atención prioritaria. Por eso que los jueces tienen que tomar muy en cuenta estos aspectos e inclusive conferir las medidas de protección y no necesariamente en instrucción fiscal. Porque la Corte Nacional de Justicia ya determinó que las medidas de protección se las debe conceder desde el primer momento que la autoridad conoce el asunto. Claro, una de las medidas de protección, ¿cuál? Que el agresor no entre a la casa. Otra medida de protección, ¿cuál? Que no se acerque a los parientes de la víctima, etcétera. Son medidas para garantizar que esa mujer no la vuelva a violentar. Pero ¿qué dijo una jueza en una audiencia? Pues no fue conmigo, porque se hubiera encontrado, es decir, jurídicamente. Esta jueza le dijo al policía: señor policía, ¿usted vio cuando la estaba maltratando el esposo a la esposa? El policía llegó al auxilio cuando ya llamaron, y lógicamente no necesariamente va a ver, y eso era para calificarle la flagrancia. Le dijo no, y cuando yo la llevé, o cuando yo estuve, la encontré llorosa y la encontré ya con las condiciones que la encontró. Pero usted no lo vio. ¿Cómo le hizo? Una jueza ignorante. Así, en esas palabras. Eso no debe existir. Administrar justicia así, en esa naturaleza, vaya nomás a crear chivos o chanchos donde quiera que sea.
Fue verídico, eso pasó en Riobamba. Y nosotros hemos luchado, inclusive con los jueces, tenemos que fundamentarles las leyes de protección. Tenemos que hacerles todo un documental para que nos dé, o si no, dicen, no hay violencia. El ciclo de violencia puede llegar ¿a qué? A un femicidio, a una tentativa de femicidio. Tentativa. Hacer todo lo posible por matarla, pero no se murió. Es decir, fue algo. Claro, 20 puñaladas y no muere. Hay una que con una puñalada ya muere. ¿Cuál es el ámbito? El ámbito de la ley. La ley será de aplicación y observancia por toda persona natural y jurídica que se encuentre o actúe en el territorio ecuatoriano. Por todas las personas naturales y jurídicas. Es observancia. Aquí viene algo importante. Ustedes saben que existen los delitos por acción y por omisión. El artículo 12 del Código Penal anterior hablaba que no impedir un acontecimiento cuando se tenga la obligación jurídica de impedirlo equivale ¿a qué? A ocasionar. El artículo 28 de la ley del Código Orgánico Integral Penal habla de la omisión dolosa. ¿Qué es dolo? De signo de causar daño. Alguna agüita de repente por ahí. Pueblo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes pasan por la calle y ven que un ciudadano le cae a patadas a la mujer, patada y puñete, la tumba al suelo, la revuelca y no hacen nada, ¿qué estarían cometiendo? Bueno, ahí hay dos cosas. ¿Tiene la obligación jurídica de defender? La ley no nos dice que tenga la obligación jurídica del artículo 28. Dice que para que haya omisión dolosa tiene que estar en posesión de ¿qué? De garante. Dos, y que la omisión sea de forma deliberada. Así nos dice. ¿Estamos claros? Esa persona que pasa en la calle no es garante, pero sí tiene una responsabilidad. ¿Cómo le llamamos? Responsabilidad moral, no la jurídica que tienen las autoridades correspondientes. Más o menos entendemos. Claro, tenemos que solidarizarnos. 911, lo que sea. O por último, coge una piedra, un palo, pero le salvo a esa pobre mujer. Esa es la responsabilidad moral que podemos tener nosotros como ciudadanos, y cuántos hayan visto ese tipo de cosas y bochornos. Un estudiante universitario prácticamente iba a perder conmigo porque en una fiesta de la universidad le cayó a puñetes a la enamorada. Claro, se lo dejó un par de años para que espere ahí, espere el proceso, pero no podíamos darle el espacio para que se gradúe una persona que estaba estudiando y se toma un trago y ya le caía a puñetes en un baile de la universidad a la enamorada. Pocos hombres. Bien, entonces ese es el ámbito. Continuemos, no podemos. Sigamos. Bien, muchas gracias. ¿Qué es la violencia de género contra las mujeres? Contra las mujeres. Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, lo que yo les decía. Ahora, hay un poco de mamarrachos, sinvergüenzas, que ponen las cosas a nombre de terceras personas. Compran el carro y no lo ponen a nombre de él porque pasa ¿a qué? A formar parte del acervo patrimonial. Compran una casa y la ponen a nombre del hermano, del cuñado, bueno, etc. Pero no para ellos. ¿Es o no una violencia patrimonial? Entonces, si no quieren tener esa responsabilidad, porque el matrimonio es un acto jurídico solemne, ¿no es cierto? Entre dos personas se unen ¿para qué? No solamente para chiringuear, como dicen por allá. Se unen para también trabajar y poseer bienes, adquirir los bienes, y que esos bienes pasen al acervo matrimonial, ¿no es cierto? Ahí estamos bien.
Pero si una persona que ustedes ya se casan 1 año, 2 años, compran un carrito y cuando acuerdan que ese carro está a nombre de tercera persona, ¿qué está pensando? ¿Qué pasa con este mamarracho? Pues no tiene confianza en su mujer. No es un síntoma que le dé una patada y le diga lárgate, pendejo. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto. Ay, pero lo quiero. Pero es lindo. Tonterías, es decir, tienen que ver que ahí está violentándose a ese hogar, a ese matrimonio, a esos hijos, porque si algo pasa, ni los hijos quedan con eso, quedan para la mamitis, para el papitis y para otras personas o los hermanos, menos para su mujer y para sus hijos, sus descendientes. Mucho cuidado con lo que están haciendo o lo que vayan a hacer. Continuamos. Ahí está mejor. Bien. El daño puede ser lesión, menoscabo, mengua, agravio de un derecho a la víctima. Decía, si la persona está estudiando en la universidad y no la deja el esposo estudiar, porque supuestamente cuando logre su título él va a ser menos que ella, ¿qué es? No es un derecho que le está quitando de estudiar y realizarse. Tuve un estudiante de 9º semestre que yo después pregunté, ¿y qué es de la chica? Le prohibió el marido a que siga estudiando. Y la chica dijo en la universidad, ¿qué decisión debe tomar ahí? ¿Será tan sabroso? Dicen unos que tienen diabetes porque se hace dulce. O tendrían que tomar decisiones contundentes, drásticas. Su futuro. El marido no es el futuro muchas de las veces. Ni siquiera es de la familia. Lo encontraron por ahí. Muchas de las veces ni lo conocieron bien. A la tercera entrevista, chao. ¿Lo conocieron bien? No. Entonces, a la final, tú llegaste a mi vida y te puedes ir. Esas cosas se piensan hoy. Hoy estamos en el siglo XXI. Ya no estamos en el siglo XVIII. No, ahora es diferente. Ahora ya no es que hasta que la muerte nos separe. Ahora es hasta que la otra, hasta que un poco de cosas, pero ya el asunto bíblico, eso quedó para la Biblia nomás. Continuemos. Los estereotipos de género. ¿Qué son un estereotipo? Es toda preconcepción de atributos y características poseídas o papeles que son y deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Lógicamente, el diálogo, etcétera, etcétera, lo que va a funcionar para que ejecuten sus papeles conforme deben hacerlo. Continuamos. Decíamos que, bueno, el Código Orgánico Integral Penal reconoce el derecho a las víctimas. Cuando ustedes ven esa foto o ven esa guía, van a ver que hay un agresor que puede ser el duro de la casa, dice el jefe de la casa, el que puede hacer lo que le da la gana en la casa, chupa, patea el perro, abre las puertas cuando le da la gana, quita, chola, vamos después de un trago, quiere 2, 3, 4, media vuelta. Todas esas cosas suceden en los hogares y es normal para la gente. Entonces tenemos un agresor. ¿Cuál puede ser el espectador? Pueden ser los hijos cuando están dentro del hogar. Si está en la calle, a veces hemos visto que las pegan a las mujeres, un espectador de la calle, que posiblemente no sea de amigo. Tenemos una víctima, que es la víctima directa, que puede ser la mujer. Pero hay víctimas indirectas, que son ¿quiénes? Los hijos. Todo ese entorno familiar. Si el padre ve que a su hija le pega al marido, ¿es víctima también? Por supuesto es una víctima indirecta, porque psicológicamente esa persona está sufriendo de ver que su hija se acuesta con un maldecido que la pega, que la trata mal, que no le da de comer, etc. Entonces son las víctimas de carácter indirecto en materia de intrafamiliar. Hay muchas.
La familia entera puede ser una víctima indirecta de este violentador. Mucho cuidado. Ya hemos visto que puede ser por acción y puede ser por omisión. Ya sabemos, la acción es el agravio directo y la omisión es dejar hacer. Pero en el Código Penal nos establece en el artículo 28 lo que es omisión dolosa, que es lo que realmente sucede. La omisión general era la que estaba en el Código, la que también lo refiere el Código, pero de una forma muy general. No impedir un acontecimiento cuando se tenga la obligación jurídica. Ahí va la contraparte de impedirlo. ¿Equivale a qué? A ocasionarlo. En el Ecuador, no sé si hay alguna sentencia por omisión, pero yo leía en alguna ocasión una legislación alemana, y en esa legislación alemana se sancionó a una nana, a una empleada doméstica, a 35 años, por omisión. Es decir, son legislaciones que nos ponen a pensar más. ¿Por qué la sancionaron a la nana? Porque la mamá de esa chica salió a trabajar y la dejó al cuidado de su hija a esa señorita. En esa casa, en Alemania, ya saben, estamos en Europa, una clase media tiene piscina en su casa. Aquí tenemos un lote chiquito y a veces el departamento no tenemos ni lote. La chiquita, la niña de 3 años salió alrededor de la piscina mientras la señorita estaba haciendo las cosas de la casa. Cuando sale a verla, ya la niña estaba en la piscina ahogada. Esa conducta de esa señorita entraba ¿en qué? En omisión. Pero para Alemania la pena era de 35 años. En Guamote, no hace mucho, un niño fue a un recipiente de una lavandería a tomar agua y se cayó en la tina de la lavandería del tanque y se ahogó. ¿Qué le dije? Se ahogó. Los padres fueron a retirarlo, el niño estaba ahogado. ¿Qué hay ahí? Omisión dolosa, porque alguien tenía que estar al cuidado, el custodio, en posición de garante, para que se entienda bien esto. Una profesora de niños de escuela lo saca a los niños a la calle, a que conozcan los semáforos, y al pasar la calle uno es atropellado. ¿Quién estaba en posición de garante? La profesora. ¿Hay una sentencia en este momento en el Ecuador sobre omisión? Me imagino que ninguna. Así es el país de permisivo. Y por eso son lo que pasan con unas penas diminutas, bajándole con todas las atenuantes. Decía Dieguito, la atenuante trascendental, buscándole la mínima para que al final el agresor pague casi nada. El régimen penitenciario, en el tercer libro del COIR, ejecución, habla del régimen abierto, semiabierto y cerrado. Se busca en el semiabierto 60% ya afuera, más comportamiento dentro. Es decir, este es el Ecuador. Si así tenemos las leyes en el Ecuador, ¿cómo vamos a proyectarnos de mejor manera? Es imposible. Continuamos. Bien, en los espacios públicos o en el ámbito público, esta ley prevé el espacio en que se desarrollan las tareas políticas productivas de la sociedad y de servicios remunerados vinculados a la gestión del público. Cuando hablamos del espacio público, el Estado tiene que poner políticas públicas. Hay una ciencia que poco se le para bola en ciencias penales, que se llama política criminal. ¿Quién debe impulsar la política criminal en un Estado? El Ejecutivo.
Es decir, la política criminal de un Estado no solamente significa que el Estado debe ser el sancionador, el que llegue con la sentencia. Y para eso nos utilizan los fiscales, que son los investigadores. Y llegamos a las audiencias y decimos: acuso a este ciudadano y he cumplido con los dos parámetros de la ley. Es decir, he probado la materialidad, he probado la responsabilidad, señor juez, quiero lo máximo. Quisiéramos hacer eso lo menos posible. Lo menos posible. Es decir, llegar a audiencias ya en casos extremos. Es decir, queremos que no haya procesos. Queremos familias felices. Queremos hogares felices. Queremos niños felices. Un niño rompe un vaso, 20 vetazos. Un niño se coge $1, le queman las manos. Cosas así. ¿Qué pasa? La furia, el problema social que está esta persona, posiblemente su situación económica, peleado con la mujer. ¿Quién paga? Los hijos. Es decir, tenemos que educar al padre, tenemos que educar a la madre, toda la vida. Ojalá logremos después de 20, 30 años. Porque así como van las cosas, no creo que vayan a cambiar en 5 años, imposible. Bueno, en el ámbito privado es el espacio que se desarrollan las tareas reproductivas de la economía, cuidado, remuneradas o no, vinculadas a la familia. Continuamos. Cuando hablamos de relaciones de poder, el femicidio, cuando hablamos de femicidio, estamos hablando de un tipo penal que está en el 141 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí nos dice que por las circunstancias de relaciones de poder comete el delito de la muerte a una mujer. Ahora vamos a ver quién tiene poder. ¿Quién tiene poder? El hombre. Supuestamente ese es el mal concepto. Es el mal concepto que se tiene y ha venido siendo desde la era patriarcal. Aquí el que mando soy yo, el que usa los pantalones soy yo, el que monta soy yo, así que no me jodas. Así. El legislador recoge ese poder. Cuando hablábamos nosotros de la paridad, de la igualdad entre hombre y mujer, en que todos estamos 50%, 50%. Las mujeres votan, nosotros votamos. Las mujeres se van al servicio público, nosotros igual. Las mujeres ahora ya van a hacer la conscripción, nosotros igual. Ya están en el ejército, nosotros también. Ya están en la marina ya. Estamos hablando de que no debe haber poder. Si alguien se casa, mujer, hombre, 50-50. Yo no me caso porque tú tienes más poder que yo, ¿no es cierto? Pero el legislador incorporó en el femicidio 141 la relación de poder hacia la víctima. Y claro, ahora sí ya deducimos que el que tiene poder, en este caso marido, cholo más fuerte, alzador de pesas, con la mirada, ya, no me jodas, cállate, tú no hables, no me hagas quedar mal con mis amigos. Poder. Ese es el estúpido, el cholo, el bravucón. Poder. Entonces, marido, poder, ya quedó así. Pero en el artículo 142 nos habla de las circunstancias agravantes del femicidio, ¿no es cierto? Y ahí dice: el que mata a la mujer, a su mujer, agravante. El que la deje expuesta en la calle, agravante. Pero le pone una circunstancia un poco media absurda, cuando ya el concepto del femicidio es relación de poder hacia la víctima. Dice: el novio. ¿El novio tiene poder a la víctima, ante la novia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Muy bacán. ¿Por qué? ¿Qué poder tiene? Porque tiene... Si es un novio. Pero ya tiene una relación. No, pero eso no es poder. Pero... Estoy hablando que no tiene el hombre poder ante la mujer,
Escúchenme, no se les mete en el cerebro mal. Es un ser humano. Y al ser humano no tiene poder contra nadie, la grandísima. Nadie. ¿Estamos claros? Para que se les vaya entendiendo en ese cerebrito que no hay poder hacia la otra persona. Y esa relación de poder llegó más allá. En el 142 nos habla, claro, los jefes. El jefe tiene poder. El jefe puede hacer lo que le da la gana, inclusive con el poder. Le dice a la secretaria: hoy sales conmigo. Y la chica dice: no, pero yo tengo mi novio. Entonces, ya vamos a ver. Miren hasta dónde llega ese lamentable poder. Que la chica tiene que acostarse y taparse la cara. Y decir: ya terminaste. Y lo hizo porque tenía el poder, supuestamente. ¿Cómo llega? El cura frente a su sacristán, poder. Y vienen los pederastras y todo lo demás, y todo lo que está sucediendo. El profesor, poder. Claro, hay profesores de esos que hay también. Nota, primer semestre, 3. Primer parcial, segundo parcial, 4. Ya la tengo jodida. ¿Qué pretende? Ah, no, esta chica es bonita. Luego va a venir a rogarme. Va a venir a rogarme. Ahí sí. Pues mira, tú sabes, si te puedo ayudar, te puedo acomodar la nota. Pero podemos las condiciones. Por ese poder, muchos profesores han llegado a ¿qué? Al acoso sexual y a otros actos ya sexuales. Y lógicamente algunos han llegado a los tribunales y juzgados, pero no todos. ¿Por qué? Porque la víctima normalmente no está denunciando sus actos lamentablemente. Eso tiene que denunciarse. Vamos a ver más adelante, porque son dentro de los delitos que están relacionados con el supuestamente poder hacia las víctimas. Discriminación. Las mujeres lamentablemente han sido discriminadas a través de los tiempos por diferentes circunstancias. Eso está ya prácticamente abolido, porque ya en la actualidad los tratados y convenios internacionales que dicen no a la discriminación. Estamos hablando de plurinacionalidad, pluriculturalidad, pluriétnicos, etcétera, etcétera. No podemos discriminar a nadie, porque podemos caer en un delito que está la discriminación contemplada en el COI, o los delitos de odio, etcétera. Continuemos. A una víctima no se la puede revictimizar. La Carta Constitucional es muy clara: no a la revictimización. Cuando tenemos un caso de violación, lógicamente, un caso o casos derivados de estos abusos, lo que debe hacer el fiscal de manera inmediata, buscar un testimonio anticipado para lograr obtener una sentencia. Porque yo les dije que la mujer es muy vulnerable a convencerla. El día le dolió los puñetes, las patadas, pero al tercer día está haciendo las paces debajo de la cama. Debajo de la almohada, digo. Por si acaso no se entienda bien. O debajo de las colchas. Ahí están haciendo las paces. ¿Cuánto día va la fiscalía ahí? Retira la denuncia. O no la puede retirar, ya está aquí, pero ya no se la puede llevar a una audiencia de juicio, porque no va a ir. Por último va a la audiencia de juicio y va a decir: no sé, yo no sé qué me pasó cuando puse la denuncia, pero es bueno, eres lindo, es un amor, es un encanto, y ahí está él también. ¿No es cierto, mijita? Eso pasa. Eso sucede, lamentablemente. Entonces, testimonio anticipado. Me dio un testimonio anticipado, ahora sí, no vengas aunque sea. Haz lo que te dé la gana. Yo sigo el proceso, de oficio. El artículo 195 del Código de la Constitución de la República dice que el fiscal debe investigar los hechos de oficio.
Si tengo una víctima violada, testimonio anticipado de la violada y testimonio también anticipado de la mamá. Porque luego me van a decir que, no fue él el que me violó. Fue otro vecino que ya se fue del barrio y que no le conozco el nombre. Va a la audiencia de juicio, dice eso, caído el juicio. Entonces, trabajo para fiscales. Esto es trabajar inmediatamente. No podemos pedir la versión en el proceso fiscal, que es un indicio. Mucho cuidado. Hay indicios y hay elementos. Los indicios son los que se recaban de manera primigenia y los elementos son los que se los va a experticiar. Y una versión en la investigación previa o en la instrucción fiscal no me va a servir de nada si no la llevo a la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio lo transformo a ese indicio en una prueba o un indicio que puede ser un objeto. Ese objeto en un inicio fue un indicio, lo experticié con el perito y lo transformo ¿en qué? En elemento, y ese elemento lo llevo a la audiencia y la transformo ¿en qué? En prueba. Entonces el testimonio mejor dicho, la versión originaria, para no revictimizar, le digo al juez: recépteme el testimonio anticipado para no revictimizar a la víctima y me apodero de una prueba. Y ahí sí voy a obtener sentencia. Luego ya no me interesa que luego presente un escrito y diga: ya no es él. Nada, señor. Tengo el testimonio anticipado y con eso me voy a juicio. ¿Estamos? Y el resto los hago declarar aquí: a la trabajadora social, a la psicóloga, al médico, etcétera, a todo el equipo. El trabajador social ya le recaba una base en la anamnesis, que es en el recuento que le va a dar. El médico también le recaba un testimonio en la anamnesis, y todo eso me va a servir para llevar a juicio. Y ya no me interesa la víctima que esté ahí en el estrado, no me interesa. ¿Se cuenta? Si hacemos eso, logramos sentencias. Claro, le van a decir: ese fiscal es malo. No importa. Si optamos por este trabajo, es que optamos ¿a qué? A una responsabilidad. ¿Y a cumplir con qué? Con la sociedad. Continuemos. Bueno, también esta ley nos dice que debe haber un registro ¿de qué? De violencia. ¿Para qué? Para ver si la política estatal está dando fruto o no. ¿Qué les dije yo? ¿Qué ciencia nos estamos descuidando como universidad, como abogados, como jueces? Política criminal, que es una ciencia. Y la estadística criminal también es otra ciencia, que la debieron haber estudiado en ciencias penales. Pero a veces se estudia 2 o 3 cositas y se pasa. La materia de ciencias penales, que se da, me parece, en tercer semestre, es fundamental dentro de el estudio del derecho. Y ahí se debe estudiar la política criminal, y ahí vamos a ver la estadística criminal. Es decir, el Estado implementa estas políticas y luego tenemos estas estadísticas. ¿Estamos bajando los femicidios en estos últimos tiempos? No, estamos aumentando. Entonces, ¿qué está fallando? La política criminal. ¿Qué pasa? Y ahí lógicamente, ¿qué son? El Estado, a través del Ministerio de Justicia, a través de Fiscalía General del Estado, tiene que incorporar la política criminal como parte esencial dentro del Estado, para poder ver el desarrollo de estos tipos penales y cómo lo vamos controlando. Continuamos. Sí tenemos tiempo, ¿no? Ustedes me dicen. Yo soy materia disponible. Con agüita pasa, no hay problema. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a tener un clasificador orientador del gasto, igualmente, esto a través de los diferentes ministerios que conlleva esta situación, a través de las políticas de igualdad de género, discapacidades, interculturalidad, movilidad humana y generacional. Es decir, el Estado con la política criminal va a incorporar todos estos ítems, lo que prácticamente no se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Una ley que es sancionadora, hermosa por supuesto,
Pero si no hacemos política criminal de prevención, no nos va a servir de nada. Prevención. Continuamos. Vamos a ir un poco rápido, pero no sigue nomás. Bien. Queremos decirles, regrésamelo un poquito, a la parte final. Ándate a la parte final. Bien, queremos decirles que esta es una área en la cual nosotros estamos bastante preocupados como Fiscalía General del Estado. He sido fiscal también en cantones, he visto estos hechos que se dan todos los días. He tenido conversatorios con muchas comunidades. He tratado de llegar con un mensaje hacia los diferentes sectores en lo que he podido, como ser humano también, como hijo de una madre, como padre de familia. Tengo 2 hijas mujeres, tengo una nieta inclusive, y como educador he tratado de llegar a las diferentes áreas para que las personas empiecen a comprender. Bájame el último, déjame ver que una guía. Para que las personas empiecen a comprender que hay dignidad humana. En la anterior. Sí, que hay una dignidad humana, que todos tenemos dignidad. Y con esa dignidad que nosotros tenemos, podemos hacernos valer como seres humanos. Y cuando nos hacemos valer como seres humanos, va a cambiar la familia, va a cambiar la sociedad, va a cambiar nuestro entorno y seremos felices. Les he puesto esta página para que de pronto se suscriban. Ventajosamente, bueno, tenemos buen corazón, estamos dando conferencias, aparte de mi trabajo como fiscal, en diferentes partes, y tenemos un canal de YouTube.